Bien, hablemos un poco de los alcoholes. ¿Alguien empezó la práctica? Sí, profesor. Ok, ¿qué podríamos decir de los alcoholes? ¿Alguien que se anime? Eh, Arianda. La primera pregunta, profe. Sí, ¿qué podríamos decir de los alcoholes? ¿Cómo se clasifican? Bueno, los alcoholes se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Los primarios es cuando el OH está junto a un carbón primario. Los secundarios es cuando el OH está junto a un carbón secundario. Y los terciarios cuando se ubican junto a un carbono terciario. Según el número de grupos hidroxilos que tengan el compuesto, se clasifican en monoalcohol, que los alcoholes que tienen un solo grupo hidroxilo, y son aquellos que pueden clasificarse como alcoholes primarios, secundarios y terciarios. También están los polialcoholes, que son compuestos con dos o más grupos hidroxilos. Exacto. Entonces, ¿quién más levantó la mano? Dejo ver. En orden sería Michael. Profe, en los alcoholes el punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de la ramificación. Pero eso entonces es, por ejemplo, si hablamos de un mismo isómero. ¿Se acuerdan de los isómeros? Sí, Que poseen igual peso molecular, pero diferente forma estructural. Entonces, lo que mencionas es que, por ejemplo, si evaluamos un carbono que posee 4 átomos de carbono de forma lineal, digo, un alcohol de forma lineal, si lo comparamos con otro que es ramificado, pero la misma cantidad de átomos de carbono, el que es ramificado tiene menor punto de ebullición. Sí. ¿Y eso a qué se debe? exacto, profe. Michael, Sí, ¿a qué se debe entonces? se debe a la ramificación. Ok, ¿y qué hace la ramificación? Que hace que baje el punto de ebullición. La fuerza de interacción entre las moléculas, profe. Disminuye, ¿verdad? Sí, Entonces, como disminuye esa fuerza de atracción entre las moléculas, eso va a hacer que ella pase más fácilmente de un estado líquido a un estado gas. Y eso lo vamos a ver mientras estemos trabajando con sustancias orgánicas. A la medida que aumentan las ramificaciones, va a disminuir esa fuerza de atracción. Y si estamos hablando de un líquido, su punto de ebullición comparado con un isómero que sea lineal será menor. Y si hablamos, por ejemplo, de sólidos, su punto de fusión va a disminuir también con el aumento de las ramificaciones. Pasa lo mismo. ¿Y qué más? Ya.
¿Quién más levantó la mano? Nadie. María. Yo digo lo de los tipos de reacciones de alcoholes o cualquier otro. ¿Perdón? ¿Sigo el orden de la pregunta o puedo decir otra? No, si puedes comentar de otra cosa que no hayamos dicho también. Yo voy a decir lo de en qué consiste la esterificación, que es Ok. un proceso reversible por el cual se sintetiza un éster. Un ácido carboxílico reacciona con alcohol para formar un éster y agua. Entonces sería ácido carboxílico más alcohol, que es igual a éster más agua. La reacción de esterificación también es lenta, lo que requiere un aumento de la temperatura y la presencia de un catalizador para acelerar su velocidad. Exactamente. Entonces, ya para continuar con la parte de alcoholes, aquí tenemos los tres tipos de alcoholes según la posición del grupo hidroxilo en el carbono, o dependiendo del tipo de carbono, está enlazado el OH. Tenemos los primarios, secundarios y terciarios. Ahora hablaremos un poquito de sus propiedades físicas. Ya habíamos comentado que, por ejemplo, los alcoholes primarios poseen, imaginemos si estamos hablando de una cadena homóloga quiere decir que todos son, no, que todos son lineales, homóloga quiere decir eso. En este caso, estamos hablando de que uno es lineal, o sea, la parte de aquí del carbono desplazado al OH, este es el ramificado y este también es más ramificado. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de su punto de fusión, el punto de fusión disminuye con el aumento de las ramificaciones, como comentó Michael. Si hablamos, por ejemplo, de sólidos, en este caso no cabe porque son alcoholes y son líquidos, también disminuye con el aumento de las ramificaciones. Pero eso es siempre y cuando estemos hablando de isómeros. Si aquí yo tengo, por ejemplo, un alcohol primario de 4 átomos de carbono, ese alcohol secundario también tiene que tener 4 átomos de carbono y este también. Y así podemos compararlos. También otra cosa importante es la solubilidad. Ya sabemos que los alcoholes son solubles en agua. ¿Y por qué son solubles en agua los alcoholes si los enlaces que poseen son covalentes? Y ya habíamos dicho que las sustancias iónicas son las que mejor se disuelven en el agua. Pero aquí tenemos sustancias que son covalentes. Eso se debe a que, por ejemplo, el OH puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Y esa es una fuerza de atracción que permite que las moléculas se mantengan atraídas, por lo que hace entonces que se pueda disolver. Eso también lo podemos ver de la forma siguiente. A la medida que aumenta la electronegatividad en un enlace, eso hace que tienda a ser un poquito iónico y por eso también aumenta su solubilidad en agua. Los alcoholes son solubles en agua y otra cosa es que a medida que aumenta su peso molecular o que la cadena se hace mucho más grande, su solubilidad disminuye. Sí. Entonces vamos a hablar de la parte química. Cuando hablamos de los alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo, los alcoholes primarios se oxidan, que lo vamos a ver, se pueden oxidar a aldehídos. Mientras que los alcoholes secundarios se pueden oxidar a cetonas. Mientras que los alcoholes terciarios se pueden oxidar ¿a qué? ¿A qué se oxidan? No se oxidan. Ellos son O sea, menos. los alcoholes terciarios no se oxidan. Entonces, eso también lo vamos a ver en las reacciones. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando tenemos algunas pruebas que son para identificar alcoholes.
Por ejemplo, tenemos una prueba para identificar alcoholes primarios, que es por la alta velocidad con la que reacciona, y es con sodio metálico, liberando hidrógeno en estado gaseoso. Mientras que los secundarios reaccionan más lento y los terciarios casi no reaccionan. Entonces, esa es una prueba para identificar alcoholes primarios. Otra prueba que se puede usar para identificar un tipo de alcohol es la de Lucas, que se utiliza para identificar alcoholes terciarios, mediante la presencia o aparición de un cloruro de alquil, porque en este caso se sustituye el grupo OH o hidroxilo por un Cl o cloro, dando lugar a un cloruro de un alcohol terciario. O sea que esa es una prueba que se utiliza para identificar terciarios, ya que se van a formar dos fases en el mismo envase. Una fase acuosa que va a estar en el fondo y el cloruro de alquil que va a estar en la parte de arriba porque es menos denso. Y eso lo vamos a ver en el video. Entonces, ¿se entiende eso? Sí, está claro. Ok. Entonces vamos a empezar, vamos a ver solamente como dos métodos de obtención de alcoholes. Uno que ustedes conocen, que es la hidratación. ¿Se acuerdan de la hidratación de alquenos? Sí, profe. Entonces tenemos la hidratación de alquenos. La hidratación de alquenos da alcoholes. ¿Conocen el método, el mecanismo de reacción? Si lo vieron, ¿verdad? En caso de que no lo hayan visto, es muy sencillo. En este caso, este alqueno es simétrico. Simétrico quiere decir que tiene la misma cantidad o es igual del lado izquierdo que del lado derecho. Es simétrico. O sea que donde quiera que pongamos el OH que vamos a poner aquí, porque ya esa es una reacción que ya ustedes conocieron en Orgánica 1, donde quiera que pongamos el OH es lo mismo. O sea, podemos poner el OH aquí y el hidrógeno aquí, o viceversa, y es lo mismo porque empezaríamos a numerar o a nombrar del lado que esté más cerca el grupo hidroxilo. Lo primero que ocurre ahí, en esta que es simétrica, es lo siguiente. Uno de los dos alcoholes, el que usted quiera, realiza un ataque que en química orgánica le llamamos un ataque nucleofílico. Nucleofílico quiere decir que una parte que tiene muchos electrones ataca a otra parte que tiene deficiencia de electrones. En este caso es una hidratación en medio ácido. Lo primero que ocurre es un ataque a ese hidrogenión, provocando que uno de los dos carbonos se protone, porque estos dos electrones se utilizarían ahora para formar un enlace con este hidrógeno. Y ahora yo tendría incluido aquí un hidrógeno, ese hidrógeno. Y este carbono le va a faltar un electrón. Entonces, luego es que viene el ataque del agua, porque el agua realiza un ataque nucleofílico también, porque ella tiene electrones de más. Y ahí es donde colocamos el OH.
Porque al principio vamos a tener un OH2 que luego se va a eliminar ese hidrógeno por el ataque de otra molécula de agua. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un método que hay por ahí, que le llamamos regla de Markov-Nikov, ¿se acuerdan? Que él solamente él dice que, por ejemplo, el agua se puede poner así. Él te dice que el positivo va a ir a donde hay menor sustitución o donde hay mayor cantidad de hidrógeno, mientras que el OH, que es el negativo, va a ir a donde hay mayor sustitución o donde hay menos hidrógeno. Pero esa regla no la aplicamos cuando el alqueno es simétrico. Simplemente usted va a poner el hidrógeno y el OH donde usted quiera. Igual va a ser lo mismo. Entonces vamos a finalizarlo. Vamos a poner aquí esta parte de la cadena, ¿verdad? Que se quede igual el CH3. Y ahora aquí, como sumamos un hidrógeno, vamos a tener ahora CH2. No tenemos doble enlace, sino ahora un enlace sencillo. Ahora tenemos un CH y aquí tenemos incorporado un hidroxilo. Y finalizamos con un CH3. Y ya ese es el alcohol obtenido de esa hidratación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Supongo que está claro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría este alcohol? Alcohol secundario. No, el nombre del alcohol. Recuerden que la nomenclatura ahora es de alcoholes. Un 2-butanol. Exacto. Es secundario el alcohol, sí, pero yo preguntaba era por el nombre del compuesto como tal, que es el 2-butanol. ¿Por qué? Porque yo voy a numerar ahora dándole el número más pequeño al OH. O sea, voy a empezar de este lado para que le toque un 2. Porque si empiezo de este lado le va a tocar un 3 y queremos que le toque el menor número posible. Entonces, como comentaron por ahí, sería 2-butanol. Sí, pero si por ejemplo tenemos este, ¿cómo sería? Voy a colocar el OH en ese carbono o en ese carbono. En el primero, por la regla de Marcónico. ¿Verdad? Porque ese está más sustituido, tiene menos hidrógeno. Entonces aquí yo voy a colocar el OH y aquí yo voy a colocar el hidrógeno. Entonces me va a quedar como, me va a quedar CH3, COH, CH3, CH2, CH. Y ese se llamaría como Un metil 2-butanol. Digo, 2-metil 2-butanol sería algo así. sí, sería entonces 1, 2, 2. 4. 2-metil, 2-butanol. ¿Tienen alguna pregunta? Claro como el agua. Excelente. Entonces ya yo puedo borrar aquí porque igual la clase está siendo grabada. Van a tener la grabación disponible en la plataforma. Ahora vamos a ver otro método de obtención. En este caso va a ser reducción.
Reducción de compuestos oxigenados. Y vamos a empezar con reducción de aldehídos. ¿Saben qué da la reducción de aldehídos? Tenemos la reducción de aldehídos. Entonces, la reducción de aldehídos, cuando hablamos de reducción, es lo inverso a oxidación. Pero no nos estamos refiriendo al aceptar o ceder electrones. En este caso nos estamos refiriendo al aceptar o ceder o eliminar hidrógenos. Y también lo relacionamos con el oxígeno como tal. Cuando estamos hablando de reducción, la reducción es eliminación de oxígeno y adición de hidrógeno. O sea que, por ejemplo, si hablamos de la reducción de un aldehído, al principio tú vas a adicionar, en este caso, vas a adicionar 2 hidrógenos. O se van a adicionar 2 hidrógenos. Porque la reducción es una hidrogenación en el fondo. Y dependiendo qué es lo que tú tienes aquí, si es un aldehído, una cetona, un ácido carboxílico, un éster, tú vas a hacer unas cuantas reducciones o una sola. Por ejemplo, en este caso, como estamos hablando de aldehídos, se realiza una sola y es la inclusión de 2 hidrógenos más. Aquí no vamos a ver el mecanismo de reacción, pero el video también está en el canal. Incluso en la práctica, yo les coloqué que tienen que hacerlo los que están ahí. Creo que es el C, el D y el I. Tienen que hacerlo con el mecanismo de reacción. Y el mecanismo de reacción lo tienen en el canal. Aquí no lo vamos a ver para ahorrarnos tiempo porque se lleva mucho tiempo. Igual el espacio quizás no cabe, pero no se asusten. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Muy sencillo. Esta parte de aquí, ¿qué usted va a hacer? La va a cambiar por un CH2OH. Y listo. ¿Qué va a hacer? Va a poner esta parte igual que es el radical. Va a poner, porque primero es la reducción como tal con tetrahidruro de aluminio y litio en medio éter. No puede ser en medio húmedo porque el tetrahidruro de aluminio y litio reacciona violentamente con el agua, descomponiéndose y liberando o formándose hidróxido de litio, hidróxido de aluminio e hidrógeno en estado gaseoso. Luego de que tú haces eso en medio éter y seco, lo vas a poner en contacto o a una hidratación ácida o hidrólisis ácida. Entonces vamos a colocar eso como tal, CH3, CH2. Y eso que está aquí, ¿por qué lo cambiamos? Por CH2OH. Y listo, así de fácil. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué me dio? ¿Qué tipo de alcohol es? Primario. Primario. O sea, usted tiene que tener también muy presente que la reducción de aldehídos te da como resultado un alcohol primario. O sea, que no importa que usted tenga aquí, por ejemplo, incluido un metil, aquí te va a dar un metil, pero esta parte de aquí es lo que te dice si el alcohol es primario, secundario o terciario. Entonces, vamos a nombrar este aldehído. ¿Saben nombrar aldehídos? No importa porque todavía no hemos visto aldehídos. Yo solo pregunto. No sabemos. Entonces, tenemos aquí este aldehído. ¿Qué usted tiene que primero saber? Usted tiene que saber qué cantidad de carbonos tiene. Eso es lo primero.
Y empezamos a numerar desde el lado, sería 1, donde está el grupo funcional de los aldehidos, sería 1, 2 y 3. No tenemos ramificaciones. ¿Qué usted va a hacer? Usted lo va a nombrar como si fuese un alcano, o lo va a nombrar en su mente como si fuese un alcano. Imaginemos que esto es un CH3, porque para que sea un alcano, esto tiene que ser un CH3, entonces se llamaría como Un propano. propano, ¿verdad? Entonces usted va a poner propano, ¿verdad? Entonces esa O que va a poner aquí la va a cambiar por la terminación al, y sería propanal. Listo. No sé si la semana pasada yo les comenté que para usted aprender a nombrar otros compuestos orgánicos después de alcanos, si usted domina la nomenclatura de alcanos, ya no domina las demás nomenclaturas, porque la nomenclatura de aldehídos, aldehídos, cetonas y eso se deriva de la nomenclatura de alcanos. Así de fácil. ¿Y este cómo se llama? Un propanol. Puede ser 1-propanol, N-propanol, como usted quiera nombrarlo. Pero ya cuando decimos propanol, se da a entender que el OH se encuentra en el número 1. Si está de este lado, es lo mismo, el 1 sería ese lado. Entonces, vamos a poner aquí una cetona. Vamos a ponerla un poquito ramificada. Tenemos esta acetona que la vamos a reducir con el mismo reductor o el mismo sistema. Sería primero con tetrahidruro de aluminio y litio y luego lo vamos a hidrolizar en medio ácido. Entonces, ¿qué usted va a hacer aquí? Lo mismo que hicimos aquí. ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a cambiar, por ejemplo, en este caso, vas a cambiar ese grupo funcional de las cetonas, que es ahora S, lo vas a cambiar por CHOH. Y ahora hagamos la comparación aquí. Esos dos hidrógenos que tenemos aquí, anteriormente no estaban aquí. Aquí solamente tú tienes, en ese grupito aquí tienes un solo hidrógeno, pero ahora tienes 2 y 1, 3. O sea, se incluyeron dos hidrógenos porque yo les había dicho que la reducción de compuestos oxigenados es una hidrogenación. Y cuando hablamos de hidrogenación es porque se adicionan dos hidrógenos. En este caso yo voy a adicionar dos hidrógenos. Voy a adicionar un hidrógeno aquí y otro hidrógeno aquí. Y voy a eliminar un enlace de aquí, porque recuerden que se elimina un enlace. Era un doble enlace, carbono-oxígeno, ahora es enlace sencillo, carbono-oxígeno. Entonces cambiamos aparte de aquí por CHOH y sería eso. Muy fácil. ¿Alguna pregunta? Tomaré eso como que se entiende. Esta es una acetona. ¿Cómo se nombra la acetona? ¿Saben? No. Entonces, vamos a nombrar. Para usted nombrar, tiene que... ¿Eh? Profe, ¿no sería 3-metil-2-butanona? Es metil 2-butanona. Correcto. Es así.
Tú puedes nombrarlo de dos formas. Tú puedes nombrarla así, tomando como referencia una cadena principal, la más larga, que contenga el carbonilo, o puedes hacerlo por parte. Tú puedes nombrar los dos sustituyentes, los dos radicales, y luego terminarla en cetona, como querramos. Por ejemplo, aquí tengo un metil y aquí tengo un 2-propil, entonces o isopropil. Yo diría, por ejemplo, metil 2-propil cetona, pero es mucho más cómodo como lo has nombrado. Tenemos que empezar a numerar por el lado que le daría un número menor al carbono del carbonilo, que serían 2, y sería entonces, como mencionaste, 3-metil 2-butanona. No se preocupen por lo de nombrar aldehídos y cetona, porque lo vamos a ver después de ver eh, alcoholes y fenoles. Bueno, y éteres. ¿Y este alcohol cómo se llamaría? Tres metil, 2-butanol. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí yo veo que solamente participan 2 o 3 y los demás. ¿Están entendiendo o no están entendiendo y les da vergüenza decir que no entienden? Todo claro, profe. Ok. Entonces, ok. Entonces vamos a ver uno que falta, que es la reducción de ácidos carboxílicos. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí ahora un ácido carboxílico que vamos a reducir. Cuando hablamos del mecanismo de reacción y eso, o ver qué primero te da, o para que la reducción se pare en un compuesto en específico, en este caso no la vamos a ver. Solamente vamos a enfocarnos en que primero la reducción de ácidos carboxílicos da lugar a aldehídos y luego si se sigue reduciendo el aldehído puede dar lugar a alcohol primario. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hacemos? Como habíamos comentado, debemos incluir o incorporar ahora hidrógenos. Entonces, la oxidación es eliminación de oxígeno e inclusión de hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a eliminar un oxígeno, porque vamos ahora a transformar este compuesto en un aldehído. Entonces sería CH3, CH2. Pues vamos a eliminar un oxígeno de aquí, porque esto se va a transformar ahora en un aldehído. Entonces, cuando tú tienes dos oxígenos, primero eliminas un oxígeno y luego incorporas dos hidrógenos. Entonces, si seguimos oxidando este compuesto, déjame ver si cabe ahí. Ah, pero yo no le di a compartir cámara. Pero igual lo estaban visualizando bien. Sí, se ve Perfectamente. bien, Tofe.
Ok. Aquí yo no le estaba dando ok. Entonces, sí, esto se da. Seguimos reduciéndolo, ya ustedes saben que da la reducción de aldehídos. Un, un alcohol primario. Así de fácil. Entonces, tenemos aquí un ácido carboxílico. ¿Ustedes saben nombrar ácidos carboxílicos? Nope. Ok. Entonces, lo primero que tienen que hacer es lo siguiente. Primero le ponen la palabra ácido. Bien. Ustedes saben nombrar alcanos. Imaginemos que esto es un CH3, para que se convierta entonces en un alcano de 3 carbonos, que entonces se llamaría Propano. propano. Entonces tú vas a decir ácido y el alcano de donde proviene es propano, ¿verdad? Entonces la nomenclatura te dice que vas a agregar el sufijo oico, ico. Entonces aquí sería el ico, o sea que se llamaría ácido propanoico. Así de sencillo. Si por ejemplo tenemos el ácido acético que tenemos en la casa, en forma de vinagre, este vinagre que tenemos en la casa es un 5% de ácido acético y un 95% de agua. Y si queremos nombrarlo como la nomenclatura IUPAC, sería entonces ácido etanoico, porque es CH3 y el grupo hidroxilo, carboxilo. Entonces, esto viene de etano, ¿verdad? Sería ácido etanoico. Así de sencillo es nombrar ácidos carboxílicos. Pero eso va a depender si tú dominas la nomenclatura de alcanos. ¿Y este aldehído cómo se llama? Propanal. Recuerden que este se llamaría propano si fuese un alcano. Entonces vas a cambiar la terminación O por al y sería propanal. Y este alcohol, Propanol. propanol. Entonces, notamos que es muy fácil. Ya si queremos, por ejemplo, hablar de la reducción de ésteres, que no la vamos a ver aquí ahora, pero sí la vamos a ver cuando estemos hablando de ésteres. La reducción de ésteres da como resultado dos alcoholes. Y serían dos alcoholes. Hay uno que siempre será primario y hay otro que puede ser primario, secundario o terciario, dependiendo las ramificaciones que tenga. Entonces, esas serían solamente las reacciones de obtención de alcoholes que vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar de las reacciones. Para... Sí, Michael. Profe, si aún obtenga, yo necesito obtener un aldehído, yo puedo usar esa reacción y no llevarlo, no terminarlo en alcohol y dejarlo en aldehído. Sí, tú puedes hacerlo así. Ok, gracias. Entonces, deja ver cuál reacción vamos a ver. Aquí tenemos una deshidratación. Vamos a ver una deshidratación, que es la inversa de la hidratación. Profe, ¿le puedo Y, hacer una preguntita antes que usted prosiga? ajá, sí. Que se me olvidó hacerla anteriormente.
vimos que se utilizaban dos reactivos, el primero y el segundo. Yo inclusive le puse 1 y 2. ¿Yo necesito los dos para poder realizar la reacción o con uno solo puedo realizar la reacción? No, los dos. Y lo vas a hacer en ese orden. Primero sería con tetrahidruro de aluminio y litio en medio éter. Y luego lo vas a poner en contacto con agua. Pero no puedes tener juntos los dos reactivos. Por ejemplo, el tetrahidruro de aluminio y litio no lo puedes tener junto con el agua que vas a agregar en la parte 2, en la segunda etapa. Porque puede reaccionar violentamente y se puede descomponer el tetrahidruro de aluminio y litio, generando hidróxido de litio, hidróxido de aluminio y también hidrógeno en estado gaseoso. Ok, Eso siempre lo gracias. ponemos así por separado. Uno primero, seco, sin agua, y el otro después con agua, porque ya tú no vas a tener tetrahidruro de aluminio y litio, sino otro compuesto intermedio. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces la deshidratación se hace en medio ácido con calor. Y esa reacción la vieron en el laboratorio en Orgánica 1. Sí, o no. En Química 2. ¿Fue en Química 2? Bueno, no me acuerdo. No, en Orgánico. Para la obtención de un alqueno que fue con la deshidratación de etanol, en el que utilizaron arena, ácido sulfúrico y lo calentaron. El triangulito quiere decir que hay que calentarlo. Si notan, la reacción anterior, que fue la hidratación, fue en medio ácido, o sea, con ácido sulfúrico, pero no se puede calentar. Esa es la diferencia entre la deshidratación y la hidratación con respecto a los reactivos o al catalizador, la forma en que tú usas el catalizador. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí tú tienes que guiarte de algo. Tú tienes que saber dónde es que se va a formar el doble enlace. Porque recuerde que usted tiene aquí el OH, hidroxilo, que va a eliminar. Esa es una reacción de eliminación. Y en química 1, en química orgánica, le llamamos, en este caso es una eliminación E1, quiere decir que es unimolecular. Pero no vamos a entrar en detalles en esa parte. Entonces es una reacción de eliminación porque vas a eliminar algo de este compuesto. O sea, de un solo compuesto vas a obtener dos. Y por eso es que es una reacción de eliminación. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, usted puede formar el doble enlace aquí o el doble enlace aquí, porque esta es una obtención de alquenos y es una reacción de alcoholes. ¿Cómo yo predigo dónde va a caer? ¿Se acuerdan? De orgánica 1. O sea, para mí va a caer por el lado donde está el metil, pero no me acuerdo cómo se llama la regla. No, del lado Se del llama metil. Zaitsev Ahí. y Hofmann. Ahí. Ahí va a caer. Eso Sí, se ahí. hace porque ahora, porque tú tienes que saber o tienes que predecir cuáles carbonos van a ser más sustituidos. Entonces, imaginemos que se forma el doble enlace aquí. Y yo voy ahora a evaluar esos dos carbonos. Este carbono que tiene el doble enlace, en la que lo está compartiendo con ese, este de aquí no va a tener ni un sustituyente. No tiene nada enlazado de este lado. Y este va a tener un solo sustituyente, ese de ahí. Es un solo. Porque es un solo enlace que hay al carbono. Ahora vamos a analizar si se forma aquí el doble enlace. Si se forma aquí, yo voy a tener que este carbono que va a compartir su doble enlace con este, va a tener un sustituyente aquí que se llama metil. Este de aquí, que va a tener un doble enlace aquí, va a tener 1 y 2 sustituyentes. O sea que aquí, cuando se forme aquí, van a haber 3 sustituyentes, pero si se forma aquí, solamente va a haber 1. Y se va a
va a formar siempre el alqueno más sustituido porque es el más estable. Y como muy bien comentaron, se va a formar aquí. Entonces sería CH2, CH3, CH, porque ya yo eliminé ese OH de aquí. Voy a tener incorporado un doble enlace. Recuerden que yo eliminé este hidrógeno de aquí. Y se formó ahora doble enlace, ¿verdad? CH3 y CH3. En caso de que yo tuviese aquí solamente, ¿verdad?, un CH3 y no tuviese hidrógeno, yo no puedo formar el doble enlace aquí porque no hay hidrógeno que sustituir. Por lo que entonces se formaría aquí el doble enlace. Y se libera una molécula de agua. ¿Qué sería eso? Entonces, ¿cómo se llamaría este alcohol? Un 3-metil-2-butanol. 3-metil-2-butanol. Butanol. ¿Y ese alqueno? Un 2-metil-2-buteno. 2-metil, porque voy a empezar por aquí, ¿verdad? Sí, 2-metil. 2-buteno. 2-buteno. O 2-metil-buten 2. No. 2-metil but. But 2-eno. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ustedes me pueden preguntar, estamos en tiempo real. Pero si no tienen pregunta, quiere decir que se está entendiendo, ¿verdad? Ah, aquí no puse el nombre. Es deshidratación. Ahora vamos a ver otra reacción. Déjame ver a cuál le toca. Vamos a ver la oxidación. Oxidación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios. De esta reacción ustedes tienen un video de laboratorio que van a analizar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con uno primario, que vamos a poner el mismo del laboratorio, que sería etanol. Ustedes sabían que lo que le pasa al etanol cuando ustedes toman, ¿cuáles son los que toman aquí? No les dé vergüenza decirlo. Cuando usted toma etanol, lo que le ocurre al etanol en el organismo es una oxidación. Y el etanol cuando ingresa al organismo genera una intoxicación. Y esa intoxicación está relacionada con problemas respiratorios, o sea, afecta el sistema respiratorio y también el sistema nervioso central. Esa es la única intoxicación que genera el etanol, y esto es porque el etanol, cuando se oxida a este aldehído, que en este caso sería etanal,
continúa oxidándose ácido carboxílico, que sería ácido etanoico, pero el ácido etanoico entra al ciclo de Krebs y no te genera daños en el organismo. A diferencia de que si hablamos, por ejemplo, del metanol, que quizás han escuchado las noticias hablar de intoxicación por metanol. El metanol, cuando se oxida o cuando ingresa al organismo, genera dos tipos de intoxicación. Una intoxicación que está vinculada o que es la misma del etanol, que es daños en el sistema respiratorio y el sistema nervioso central, pero genera otra intoxicación que es la que puede causar la muerte, que es que el metanol se oxida a formaldehído y el formaldehído puede seguir oxidándose hasta ácido metanoico. El ácido metanoico es el que está en las picaduras de las hormigas que pican. Ustedes han sentido ese ardor cuando le pica una hormiga de esa. Imagínense ese ácido en el estómago, en el hígado. Entonces, como ese ácido no puede entrar al ciclo de Krebs para que el organismo pueda sintetizarlo y generar energía que el organismo puede utilizar, como no puede hacer eso, ese ácido metanoico se queda en el hígado y empieza a degradar, ¿verdad? A componer esos tejidos, y por eso es que puede generar incluso hasta ceguera y otros problemas de salud. Por eso es que hablamos de intoxicación por metanol o por etanol. Entonces, este genera una sola intoxicación, que es por una oxidación, y el metanol genera dos intoxicaciones. Una que es letal y la otra que no es letal. Entonces, esta oxidación que van a ver el experimento en el video del laboratorio, la realizamos con dicromato de potasio. El dicromato de potasio, que es K2, CR2 o 7. Y la realizamos en medio ácido. En este caso vamos a poner el ácido como tal, que fue ácido sulfúrico concentrado. Entonces, ¿qué es lo que hace la oxidación? La oxidación hace lo inverso que la reducción. La reducción es incorporar o incorporación de hidrógeno, y la oxidación es eliminación de hidrógeno e incorporación de oxígeno. Entonces es como darle para atrás a la reducción de ácidos carboxílicos, que da al final un alcohol primario. Si yo tengo un alcohol primario, la primera oxidación que me va a dar, o el primer compuesto, sería un aldehído. En este caso simplemente es cambiar esto de aquí, por el grupo funcional de los aldehídos. En este caso sería ese. Y ya tengo la oxidación de etanol. Pero si usted sigue dejando el tacto con el oxidante, en este caso sí va a hacer una oxidación continua y te va a dar al final, ¿verdad? Te va a dar entonces el ácido de procedencia, que sería ácido acético, que es el ácido presente en el vinagre y que lo tenemos en la casa. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ok. Entonces, tenemos aquí el etanol, ya como saben, debemos nombrar. Este sería el etanal. Le cambiamos la terminación O, la del etano, por al, y sería etanal. Y este, como es un ácido, sería nombrar poner el nombre del alcano de donde proviene, que es etano, ¿verdad? Ácido etano. Y le agregamos al final el sufijo ico. Ácido etanoico o acético, como también lo conocemos, que ese sería su nombre común. Está haciendo un poco de calor aquí.
Entonces ya tenemos aquí, ese fue el primero, que sería un alcohol primario. Ahora vamos a hacer el ejemplo con un alcohol secundario, que también lo hicimos en el experimento. Y algo importante es que ustedes ya tienen las reacciones que van a colocar en la práctica del laboratorio que van a llenar. O sea que no van a coger lucha en eso, ¿verdad? Entonces, también lo vamos a poner en contacto con CR2 o 7 en medio ácido. Algo muy importante es, con relación también a la pregunta que hizo Michael, pero en este caso, oxidación. Si yo quiero, por ejemplo, obtener un aldehído a partir de un alcohol o la oxidación de un alcohol primario y no quiero que la oxidación continúe hasta ácido carboxílico, yo tengo que utilizar otro oxidante, que para ello también lo vamos a poner, lo voy a compartir el video, porque no podemos utilizar el mismo oxidante si, por ejemplo, quiero que se pare en aldehído. Esta reacción, por ejemplo, no se va a parar en aldehído, sino que va a continuar hasta ácido etanólico. Entonces, dependiendo qué es lo que yo quiera, por ejemplo, yo puedo hacerlo, o sea, oxidar este alcohol utilizando, por ejemplo, óxido crómico con cloruro de piridinio. Suena raro el nombre. Así como de raro suena, el cloruro de piridinio huele muy mal. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que se queden en un aldehído, uso el cloruro de piridinio y también óxido, óxido de cromo 6 o trióxido de cromo. Entonces, como es un aldehído, como es un alcohol secundario, la oxidación de alcoholes secundarios nos da cetonas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar eso por un grupo carbonilo, porque recuerden que se eliminan hidrógenos. Yo voy ahora a eliminar estos dos hidrógenos. Y ahora voy a incorporar un enlace aquí y sería la inclusión ahora de un carbonilo. Entonces me daría CH3, el carbonilo y CH. La acetona ya no puede continuar oxidándose y eso es porque ya no tiene más hidrógenos. ¿Por qué el aldehído se puede oxidar? Porque tiene todavía otro hidrógeno y por eso sí puede oxidarse. Pero ya este, como no tiene hidrógenos, no puede oxidarse. Y si nombramos esta de aquí, esta es la que utilizan las mujeres en la casa y en el salón, ¿verdad? La acetona o propanona. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Esto es un... sí. No. Aquí no es que está la acetona. La acetona está de aquel lado. Entonces, este primero, que fue que me confundí porque puse eso aquí. Este primero es el alcohol. En este caso es un alcohol secundario. Y podríamos decir que es 2-propanol. Y esta sería ya la cetona. En este caso sería propanona o acetona. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No se están durmiendo? Todo bien, Estamos profe, aquí. tranquilo. Usted explica muy claro. Ok, no se me duerman. Entonces, vamos a hacer el último de oxidación, que sería entonces un alcohol terciario. ¿Y qué va a pasar si es un alcohol terciario? Que no se oxida.
Sí, así que Exactamente. cuando se hace el examen no ve mucha reacción. Exacto. No va a reaccionar. Entonces simplemente ponemos aquí, no reacciona. Y lo van a ver en el experimento en el video del experimento, que se va a formar una mezcla heterogénea. Vamos a tener solamente dos capas. Una capa que es del alcohol terbutílico y otra capa que es del oxidante. No le va a pasar nada, no se oxida. Si hay un cambio de color muy leve, quiere decir que es porque hay algunas trazas de otras sustancias que en este caso se han oxidado y no el alcohol terciario como tal. Entonces, este es de butanol, que también podríamos llamarlo como 2-metil-2-propanol. No se preocupen, casi acabamos. Entonces, ¿qué otra reacción podemos ver? ¿Qué más? Profesor, Ajá. disculpe, yo ya me podría salir, es que voy a entrar a trabajar ahora. ¿Puedo? Y luego ¿Está ver la bien? clase, la grabación. Está bien. O sea, la clase va a estar grabada. Vale, ok, como usted dijo que va a pasar lista y eso, para que sepa que ahora que me voy a salir, que he estado todo el rato ahí. Ok. Vale, muchas gracias. Escríbelo en el chat. Vamos a ver otra aquí, muy interesante, que es la reacción con sodio. Ustedes quizás noten en el video que la voz no va a la par con el movimiento de mi boca, y eso es por la señal. Y que estoy usando un programa de computadora y una aplicación Android para poder utilizar la cámara del celular, porque ya como sabemos, ¿verdad? La cámara que trae la computadora tiene muy mala resolución. Ya quizás para la semana que viene vamos a utilizar otra cámara con otra conexión que será mejor calidad, porque en este caso el programa solamente me permite utilizar resolución 720, pero ya para Se ve bien, se ve muy bien. ¿eh? Se ve bien. Sí, Ok, profe, se ve excelente. bueno, excelente. Entonces, reacción con sodio, lo vamos a hacer también igual que aquí. Vamos a utilizar estos mismos tres compuestos. Sería con etanol, vamos a ponerlo todos y después lo explicamos. El otro sería, no voy a poner la nomenclatura porque ya la tenemos aquí. El otro sería con alcohol secundario, que va a reaccionar con sodio metálico, y el otro sería el alcohol terciario. Entonces, que esta reacción también se encuentra descrita en un experimento, y ya les había comentado que se utiliza mucho para la identificación de alcoholes primarios, y eso es porque la reacción entre alcohol primario y sodio metálico es mayor, y eso se debe a lo siguiente. Es que, por ejemplo, para que ese hidrógeno se pueda desprender de ahí en forma de hidrógeno
gaseoso, no se necesita tanta fuerza, porque en este caso, este alcohol que tenemos aquí es mucho más básico que este. Algo que no comenté anteriormente es que los alcoholes son bases débiles. Quiere decir que ellos pueden reaccionar con ácidos. Por ejemplo, cuando hablamos de sodio metálico, el sodio metálico actúa como un ácido que reacciona de forma violenta con estas bases débiles que tenemos aquí, generando una sal y en este caso también genera hidrógeno gaseoso. Entonces, la reacción es una reacción de sustitución. El sodio entra aquí y sustituye el hidrógeno. Entonces, en vez de hidrógeno, tú vas a poner sodio y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener CH3, CH2, O y ahora sodio más hidrógeno gaseoso. Si tú quieres equilibrar la ecuación, tú bien puedes poner aquí un medio, ¿verdad? Un medio de la ecuación, o bien puedes multiplicar todo por 2, ¿verdad? Después de que tenga un medio y te va a quedar una molécula de hidrógeno gaseoso. Aquí 2, un 2 aquí y un 2 aquí. O sea que siempre vamos a tener ese 2 ahí, ese 2 ahí y ese 2 ahí. Y este va a tener un 1. O sea, se libera una molécula de hidrógeno gaseoso. Si por ejemplo tenemos este que es terciario, la reacción cuando es primario es mucho más rápida y violenta. Van a haber mucho burbujeo de hidrógeno que se está liberando, pero esta es un poquito más lenta, por lo que se forma el mismo compuesto, que esto en este caso es un alcóxido. Vamos a nombrarlo primero. ¿Cómo se nombra eso? Muy fácil. Alcóxido quiere decir que la parte al, o sea, alcóxido es una combinación de dos palabras. Aquí tenemos, falta el acento, aquí tenemos óxido y al, con C al final. Eso viene de alquil. Esa parte viene de alquil. O sea que es un alquil o un radical de alquilo, mírenlo ahí, enlazado a un óxido. En este caso es el oxígeno. Entonces eso es un alcóxido. Y se va a nombrar como una sal. Entonces tú vas a decir, en este caso como es etil, entonces tú vas a poner primero el nombre del radical, mírenlo ahí, el nombre del radical, en este caso es alquilo, ¿verdad? Pones etil, ¿verdad? Entonces ahora tú vas a sustituir la terminación del alquil, que es etil, vas a sustituir il, vas a poner el sufijo óxido. Metóxido de sodio. Así de sencillo. Entonces tenemos aquí el alcohol secundario, que cuando lo ponemos en contacto con el sodio, se va a desplazar o a sustituir el hidrógeno por el sodio. Y voy a tener entonces CH3, CH, O, sodio, y aquí CH3 más hidrógeno. Y siempre usted va a poner un 2 aquí, un 2 aquí y un 2 aquí, siempre y cuando la reacción se pueda ejecutar. Entonces, para nombrar, usted va a hacer lo siguiente. Usted primero tiene que saber cuál es el nombre de este radical. Este radical, si nos ponemos a nombrarlo, recuerden que donde le falta el hidrógeno es en el número 2. Entonces sería 2 propóxido, 2 propóxido de sodio.
Y este, como es terciario, los terciarios no reaccionan con sodio o que la reacción es muy lenta. Y aquí le vamos a poner como no reacciona. Cuando lo vean en el experimento van a ver que la reacción es muy lenta, empieza a burbujear un poquito para liberar un poquito de hidrógeno, pero es muy lenta y se podría decir que no reacciona. En la de alcohol secundario, que es este, ¿verdad? Miro aquí, el 2-propano, la reacción es un poquito más rápida, pero cuando es etanol, que es un alcohol primario, la reacción es mucho más violenta, más enérgica, se libera mucho más calor y mucho más hidrógeno en estado gaseoso, que es el burbujeo que van a ver. ¿Tienen alguna pregunta? No. Ah, no, pero ustedes entienden rápido. Ahora No, sí será, profe. Es ahora que usted será la explica bien. para que se vayan a descansar. Vamos a ver la última hora de hoy. Son las 3:40. Claro, no es tan tarde, está temprano. Pero creo que esta ya es la última que vamos a ver. Y así la semana que viene, bueno, la semana que viene no, la semana que viene es asincrónica, no hay videoconferencia, por lo que ustedes van a ver 2 o 3 videos y ya. Entonces, vamos a ver la última, que está relacionada con un experimento de laboratorio que van a ver el video, que es la prueba de Lucas. Sería la relación de alcoholes primarios, secundarios y terciarios con borré esto de aquí. Muy bien. Con reactivo de Lucas. Entonces, igual que aquí, vamos a poner un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Y lo vamos a poner a reaccionar con el reactivo de Lucas, que es ácido clorhídrico, usando como medio o catalizador cloruro de zinc. Bien, entonces, ¿qué se va a hacer aquí? Esta sí es fácil también. Bueno, es igual que esa de fácil. Es una sustitución, pero en este caso es una doble sustitución. Aquí en la de reacción con sodio es una sustitución simple, ¿verdad? Usted sustituye un solo, que es el hidrógeno. Pero aquí van a haber dos sustituciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, por ejemplo, si analizamos esta estructura, vamos a notar que esta parte de aquí es negativa por el oxígeno que tiene. Este de aquí es negativo y este de aquí. O sea, esa parte, el hidroxilo completo. Si analizamos este ácido, este es el negativo y este es el positivo. Usted simplemente va a cambiar de posición. Ah, bueno, aquí está el positivo, el carbono. Usted va a cambiar de posición el negativo, que en este caso es el OH, por el negativo de aquí, que en este caso es cloro. Pero ¿qué pasa? Que es una prueba de Lucas. La prueba de Lucas es para identificar
alcoholes terciarios. ¿Mediante qué? Mediante la sustitución del grupo hidroxilo por cloro. En vez de hidroxilo voy a tener ahora cloro. En alcoholes primarios, la reacción no se da. Entonces aquí vamos a poner no reacciona. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de alcoholes secundarios, la reacción es un poquito más lenta. Bueno, aquí vamos a describir, por ejemplo, aquí esta es rápida. Vamos a ponerla aquí, rápida. Esta es lenta. Y ya sabemos que esta no reacciona. Esta no reacciona. Esta es lenta. Si hay un intercambio del OH por el cloro, y lo van a ver en el experimento. O sea, ¿qué usted va a hacer? Va a cambiar el OH por el cloro. Y vamos a poner ahora cloro. Dejamos todo lo otro igual. CH, CH3. Ese OH se va a enlazar con este, que es positivo. Negativo con positivo, o sea, OH con hidroxilo te va a dar agua. Y el agua la van a ver en el experimento, en la parte de abajo, porque el agua es mucho más densa que ese haluro de alquilo. Esta reacción también se da, porque es para identificar alcoholes terciarios. Y vamos a tener entonces aquí CH3, CH3 aquí, CH3 aquí. En vez de OH, vamos a colocar cloro más generación de agua. Y si hacemos la comparación de cuál es más rápida de las dos, esta es lenta y esta es rápida. Porque esta es para identificar alcoholes terciarios y esta para identificar alcoholes primarios. Y si queremos nombrar, ya es muy fácil. Aquí empezamos a numerar. En el 2 tenemos un cloro, por lo que sería 2 cloro, y la cadena es propano, sería propano. O también puede ser 2-propil, cloruro de 2-propil, también puede ser. Y este, ¿qué vamos a hacer? Aquí hay 1, 2, 3, por lo que podría ser 2-metil, en orden alfabético. El Sería, cloro no iría primero. Exacto. ¿eh? Sería como 2 cloro, 2 metil, Ajá. etano. 2 Propano, cloro, perdón, propano. 2-metil, Propano. propano. Y listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Al parecer sí, profe. Al parecer todos entendimos. Bueno, eso es muy bueno. Tienen, o sea, el video va a estar en la plataforma. O sea, ya lo podemos dejar hasta ahí por hoy. Y ya para la clase que viene, yo les daré las pautas para que vean 1 o 2 videos, que sería la clase de la semana que viene. Y ya para la semana que viene es que van a completar o entregar, ¿verdad?, la práctica que yo les asigné. En esta semana no la van a entregar todo. ¿Quién levantó la mano? Escalé, profe. Cuéntame. Una pregunta, ¿esta clase de la parte de los alcoholes y fenoles tiene un PPT o no? ¿Que si tiene? ¿Una presentación de diapositiva o no tiene? Sí tiene. Yo la voy a editar. Tengo que
arreglarle algunas cositas y se las voy a compartir. Hubieron algunas preguntas en la práctica que usted nos envió, de acuerdo a los fenoles como la F, la G, que tengo dudas en eso. Y también, profe, en la pregunta, en la A, usted dice cómo se comportan los alcoholes según la cantidad de OH. Ahí yo tengo que monoalcohol y polialcoholes, pero también otra vez y de la posición que ocupa. No puedo entender esa parte cuando usted dice y de la posición que ocupa. Que ocupa ya cuando hablamos de la posición que ocupa, es cuando hablamos de alcoholes primarios, por ejemplo aquí. Alcohol primario, mira, porque el OH está en un carbono que es primario, como comentaron hace poco, ustedes mismos. Este OH está en la posición de un alcohol con un carbono enlazado a un carbono primario. Por ejemplo, este OH está enlazado a un carbono secundario porque tiene 2 sustituyentes. Y este está enlazado a un carbono terciario porque tiene 3 sustituyentes. Y esa es la clasificación, está relacionada con la posición, el OH. Ok, ahí no era por la cantidad. Si quería era primario, secundario, terciario. Exactamente. ¿Cuál fue la otra pregunta? No, las otras son de la parte de los fenoles, como por qué los fenoles son más reactivos que el benceno y cómo identificaría en el laboratorio los fenoles. Por ejemplo, bueno, se la voy a contestar ya. Los fenoles, una diferencia entre alcoholes alifáticos. Por ejemplo, estos son alcoholes alifáticos. Aquí no hay alcoholes aromáticos. Un alcohol aromático sería el mismo fenol. El fenol es un alcohol aromático. Entonces, ¿por qué decimos que los fenoles son más reactivos que los alcoholes alifáticos? O que los alcoholes aromáticos, ¿por qué son más reactivos que los alcoholes alifáticos? Eso se debe a que posee un anillo bencénico que puede ayudar a que esa carga de aquí del oxígeno se pueda deslocalizar. Hay un video que yo les compartí, creo, o no lo he compartido todavía, que es la comparación entre el fenol y un alcohol alifático, porque el fenol es mucho más reactivo. Y eso se debe a que el fenol tiene características de ácido. El fenol en medio ácido, medio acuoso. El fenol, tenemos el fenol aquí. Tenemos el fenol. El fenol se puede disociar como ion fenóxido, que sería ese. Ese menos de aquí arriba te está indicando que perdió un hidrógeno que aportaba carga positiva. Como era un protón, pero ahora tú lo tienes como así. Este que tenemos aquí ahora es mucho más reactivo que este que está aquí. Y eso se debe a que esta carga que tenemos aquí se puede deslocalizar. Voy a ver si hago un video explicando esa parte. O sea, se puede deslocalizar. Y aquí recuerden que tenemos los dobles enlaces, ¿verdad? Se puede deslocalizar y seguir deslocalizándose esos dobles enlaces y seguir un proceso de deslocalización o de resonancia. Y eso hace entonces que ahora este alcohol, ion que se llama fenóxido, puede actuar como ácido, porque puede ceder un hidrogenio. ¿Cuáles son los que pueden ceder hidrogeniones? Los ácidos. Pero si hacemos la comparación con un aromático, por ejemplo, imaginemos esto. Este es un aromático. Si yo lo disocio o intento disociarlo, ¿verdad? Me va a generar este radical enlazado a este, ¿verdad? Más hidrógeno.
hidrogenión. Pero ¿qué pasa? Que eso no se da. Él no puede disociarse así como puede hacer el fenol. Y por eso es que el fenol puede ser mucho más reactivo o puede actuar como ácido, que puede ceder ese hidrogenión. Este que está aquí, que tenemos aquí, esa negativa no se puede deslocalizar hacia allá, como lo puede hacer el fenol aquí, que puede deslocalizar esa carga negativa en el mismo anillo bencénico. Él no puede deslocalizar y formar aquí un doble enlace, porque entonces ese carbono que está aquí, el radical, estaría formando 5 enlaces, y los carbonos, el carbono, ¿verdad? No puede formar 5 enlaces, por lo que entonces él no puede sufrir resonancia, por lo entonces no puede mantenerse así en forma iónica de forma estable, sino que tiene que devolverse de nuevo y formar el alcohol alifático. Pero el ion fenóxido, sí se puede mantener así, y eso lo hace ser mucho más reactivo, mucho más agresivo, y por eso es que si es fenol y tú lo vas a poner en contacto con hidróxido de sodio, él sí puede reaccionar con hidróxido de sodio, que es una base fuerte, porque él es un ácido. Entonces, un ácido más una base te puede dar una sal y agua. Pero que tenemos aquí, el alcohol alifático, no puede reaccionar con una base fuerte, porque él es una base débil. Pero sí puede reaccionar con sodio. Reacciona con hidróxido de sodio, mientras que los alifáticos con sodio metálico, que es mucho más reactivo que si hablamos, por ejemplo, de hidróxido de sodio. Pero la idea de la resonancia que puede ocurrir aquí es lo que lo hace más reactivo, y por eso es que, por ejemplo, si tú vas a poner en contacto el fenol en el laboratorio con ácido nítrico, no necesitas el catalizador ácido sulfúrico, como nos enseñaron, por ejemplo, en Orgánica 1, que en la nitración de compuestos aromáticos debemos siempre utilizar un catalizador, porque el benceno, el anillo bencénico, es muy estable. Pero al tener ese grupo que tenemos aquí, lo hace ser mucho más reactivo, y no es recomendable utilizar ácido sulfúrico en una nitración de fenol, porque entonces la reacción es mucho, libera mucho calor, o sea, es muy enérgica, y por eso no es necesario. Esa es la parte de lo que está en un video, de por qué el fenol es mucho más reactivo que los alcoholes alifáticos, o que los alcoholes como lo llamamos normalmente. Ok, muchas gracias, profe. En la parte de cómo identificar los fenoles en el laboratorio, ¿usted quiere que nosotros coloquemos ahí algo? Esas preguntas, cuando te aparecen preguntas así, eso va para todos, ¿verdad? Cuando les aparecen preguntas así de cómo identificar una sustancia o cómo diferenciar una sustancia con la otra, es porque ustedes, para poder hacer eso, tienen que haber ya trabajado esta parte. Por ejemplo, imaginemos esto aquí. Estamos hablando de reacciones de alcoholes. Lo que hay aquí es alcohol nada más. Y yo estoy poniendo alcoholes a reaccionar con sodio metálico. Y yo les había comentado que los alcoholes terciarios, ¿verdad?, no reaccionan. Los alcoholes secundarios lo hacen lento, pero los alcoholes primarios lo hacen rápido. O sea que tú puedes utilizar esta prueba, reacción con sodio, para si tú, por ejemplo, tienes 3 envases con 3 alcoholes, tú poder identificar cuál es el alcohol primario, el alcohol secundario y el alcohol terciario. Esta de aquí abajo, igual, ¿verdad? Tú la utilizas para que identificar alcoholes terciarios, porque la reacción con alcoholes terciarios, o sea, en prueba de Lucas, es mucho más rápida. Con secundarios es más lenta, pero con primario no ocurre una reacción. Es como lo inverso de aquí. Y si tú quieres, por ejemplo, diferenciar un fenol o un grupo o un compuesto fenílico, ¿verdad?,
Un fenol de un alcohol alifático, tú lo puedes hacer, por ejemplo, con hidróxido de sodio. Ya les había dicho que los fenoles no reaccionan con hidróxido de sodio, que reaccionan con hidróxido de sodio, pero los alcoholes alifáticos no. O sea, pon que está en un envase, échale hidróxido de sodio, y a que está en otro envase, échale hidróxido de sodio, pero tú no sabes quién es quién, ¿verdad? ¿Quién te lo va a decir? La reacción. Si la reacción te da positiva, porque ese que te dio positivo es un fenol, y el otro que no sufrió ninguna reacción, porque es una base, es un alcohol alifático. Así de sencillo. Gracias, profe. Siempre. También otra prueba de identificación o diferenciación, ¿verdad? Es la de oxidación. Sabemos qué pasa con los alcoholes terciarios, ¿no? Se oxidan. La de alcoholes secundarios es mucho más lenta, pero la de alcoholes primarios es mucho más rápida porque puede seguir oxidándose dependiendo del oxidante que usemos. Si usamos, por ejemplo, dicromato de potasio, ella continúa oxidándose, o sea, el alcohol primario, hasta llegar a un ácido carboxílico. Sí. Sí, bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, inquietud? Profe, una pregunta. Ajá. Sí, queda muy claro la diferencia entre un fenol y un alcohol, pero ahora la pregunta G dice, ¿cómo identificaría en el laboratorio los fenoles? Y o sea, si leo la pregunta, lo que me da a entender es que cómo yo sé que un determinado recipiente contengo un fenol en comparación a cualquier otro compuesto, o usted lo quiere solamente en comparación con alcohol, porque entonces se me parece mucho la pregunta G con la H. En este caso, como estamos, por ejemplo, hablando de alcoholes y fenoles, te la está comparando con alcoholes. Alcohol alifático. Ok. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pondrían a reaccionar o con sodio, y el que dé positivo es el alcohol alifático, o lo puedes hacer con hidróxido de sodio, y el que dé positivo es el fenol. Lo que tú dices es que la H y la G, a ver. No, ahí ustedes pueden eliminar una de las dos. Eliminen Claro, la. es lo que le digo, que a mí me suena que estoy preguntando Sí, lo mismo, es pero lo quería mismo. saber si usted quiere. Ok, bien, porque me luce En que este no es caso lo es mismo. como estamos hablando nada más de alcoholes y fenoles. Correcto. Entonces, la Ese G se pudiera la ir, por G ejemplo. es comparándolo con alcoholes. O sea, pueden eliminar la G y llenar la H. Gracias, profesor. Profe, una pregunta. Ajá. Entonces, si lo reacciono con sodio y me da positivo, es un alcohol. ¿Y si reacciona con qué? ¿Cuál era el otro elemento? Sodio. Es un Puede- fenol. Ok. Lo que pasa es que como ustedes no han visto todavía la parte de fenol, o sea, en el Blackboard yo lo voy a compartir el enlace al video que habla, por ejemplo, de la I, de por qué los fenoles presentan carácter ácido, aunque yo expliqué aquí por qué son ácidos, porque pueden liberar, por ejemplo, hidrogeniones, y los ácidos son los que pueden liberar hidrogeniones, y por eso es que él presenta carácter ácido, porque él puede mantenerse en esa forma, teniendo liberado ya el hidrogenio. Pero los alcoholes alifáticos no pueden mantenerse en esa forma y por eso no pueden actuar como ácidos, sino que son bases débiles. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿quiere decir entonces que las características reactivas, la reactividad de los fenoles está ligada a su carácter ácido?
Algunas sí, algunas no. Por ejemplo, la de con hidróxido de sodio sí, es por su carácter ácido. Pero reacciones de fenoles, la mayoría están ligadas esas reacciones de sustitución por el grupo benceno, por el benceno que posee. Por ejemplo, puede reaccionar con ácido nítrico y ocurrir una nitración, con ácido sulfúrico y ocurrir una sulfonación, o puede sufrir también una alquilación, incluso también una halogenación, pero ya esas reacciones ocurren en el anillo bencénico y nada que ver con el grupo OH. El grupo OH se queda igual. Son reacciones que ustedes han visto o que vieron en Orgánica 1. La parte de abajo, o sea, en el ejercicio 4, que es de identificación, ¿lo entienden? Lo que van a hacer ahí, por ejemplo, o sea, les voy a decir algo rápido para que lo entiendan. A dice, una molécula A con 3 carbonos es soluble en agua. O sea, ya cuando te dice una molécula A soluble en agua, quiere decir que puede ser que sea un alcohol, porque los alcoholes son solubles en agua. Y más un alcohol con solo 3 carbonos. Entonces dice una molécula A con 3 carbonos es soluble en agua y reacciona con un oxidante y reductores. Entonces ya sabemos que esta molécula puede oxidarse y, y también puede reducirse, porque si ustedes se acuerdan en Orgánica 1, quizás pudieron ver la reducción de alcoholes hacia alcanos. Pero ahí no te está diciendo que lo lleves a alcano, solamente te está dando información para que tú puedas identificar el compuesto A. No es que tú tienes que hacer esas reacciones, ¿verdad? Entonces dice que es soluble en agua, reacciona con oxidantes y reductores. Entonces dice, al reaccionar con un ácido carboxílico de 2 carbonos, produce con un compuesto B de forma general eso. ¿Qué es eso? El RCOOR. Eso es un éster. Y una persona, no recuerdo quién, comentó de que los alcoholes pueden reaccionar con ácidos carboxílicos para generar ésteres, a lo que le llamamos esterificación. Y ustedes en la práctica tienen una reacción de esterificación. Por ejemplo, la reacción I es una esterificación, que luego les voy a mostrar el video para que lo tengan. Y la reacción F son esterificaciones. Entonces dice que represente y nombre las moléculas A. Ya usted sabe que si el alcohol es de 3 átomos de carbono, ya podría ser entonces propanol. Ahora, ese propanol, si reacciona con ácido carboxílico de 2 carbonos, ¿qué te da? Te va a dar entonces etanoato de propil, o sea, un éster. Pero ustedes van a ver ese video porque ya no se va a ver más reacciones por hoy. Ya el B, por ejemplo, dice un alcohol A con una ramificación de un metil, te lo dice muy claro. Al reaccionar con sodio produce un alcóxido. Esa fue la reacción que vimos ahora con sodio metálico. En el carbono 3. Represente y nombre el alcóxido y el alcohol y el alcóxido. Y ya ustedes conocen esa reacción. Entonces ya la de abajo, que es un método de obtención, ustedes van a trabajar solos, por sí solos, pero eso es después de que hayan trabajado las demás reacciones.
porque hasta que no trabajen esas reacciones no van a poder entender a fondo cómo realizar el número 5, que es de métodos de obtención o síntesis como tal. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, si todo está claro, podemos... Voy a pasar lista. Ah, no, pero aquí no puedo... La lista la vamos a pasar a partir de del próximo encuentro, porque tengo que crear grupos. Aquí cuando intento pasar la lista me aparecen todos los integrantes de las 2 sesiones, por lo que me aparecen los 85 estudiantes. Wow, demasiados estudiantes. Entonces ya la lista la pasaríamos ya a partir de la otra semana, cuando yo divida las 2 sesiones. ¿Ustedes escuchan al profesor? Sí, tú no. ¿Perdón? ¿Perdón? No, una estudiante, profe, que ella está preguntando si nosotros lo escuchamos a usted, pero al parecer ella no lo escucha, pero nosotros sí lo podemos escuchar. Ah, ok. Ella va a volver a entrar. Bueno, yo, como que vamos a terminar ya. Nada, mis hijos, si no tienen ninguna otra pregunta, inquietud, nos podemos despedir por hoy y ustedes van a continuar trabajando en la casa. Yo les voy a compartir los videos de los experimentos para que puedan llenar el informe. Y la semana que viene no será con videoconferencia, sino que va a ser asincrónica, incluyendo laboratorio. Laboratorio y teoría no vamos a tener nada. Nada, entonces nos vemos. Feliz resto de la tarde y espero que la clase le haya sido de agrado. Sudé un poquito porque donde yo estoy no hay mucha ventilación. Tuve que moverme para otro lugar para poder utilizar la pizarra y también que la iluminación es mejor. Todo por el bien de la clase, Gracias, profe. siempre. Fue muy Cualquier, buena la cualquier, clase. ajá. No, que fue buena la clase, que lo explicó muy bien el tema. Ah, excelente. Bye. Y cualquier inconveniente que tengan me pueden comentar en el grupo y les respondo. Nos vemos.